Bienvenidos, bienvenidas a este foro. Volverá la alegría, Nicaragua resiste, que estamos organizando desde la Red de Feministas por Nicaragua del Estado Español, con estas valiosas compañeras que son voz de muchas voces. Que queríamos hacer ese foro hoy en día para conectar con ese hecho histórico que ocurrió en Nicaragua un 17 de julio, que Somoza, un dictador de Nicaragua, abandonó el país, huyó frente a una movida popular, digamos, que hubo. Y para empezar y conectar con eso, quiero leerles un poema de Ernesto Cardenal, porque Somoza hizo una estatua, como hacen muchos poderosos en el mundo, de él sentado sobre un caballo, y el pueblo en este levantamiento derrumbó esta estatua, así como sucedió, no es por nada que Lorna se equivocó en las fechas, ¿verdad? El 17 de abril, pues, y el 17 de julio, el abril está muy presente, ¿no? Entonces, así como el pueblo derrumbó los chayopalos, ¿no? Así también el pueblo derrumba esos símbolos de poder. Ernesto Cardenal en el 61 escribió eso sobre este caballo, sobre esta estatua de Somoza. Y escribió hablando como Somoza, ¿no? No es que yo crea que el pueblo me erigió esta estatua, porque yo sé mejor que vosotros, que la ordené yo mismo, ni tampoco que pretenda pasar con ella a la posterioridad, porque yo sé mejor que el pueblo la derribará un día. Es hasta aquí el poema o el fragmento del poema de Ernesto Cardenal, que sabe, el dictador sabe, que algún día el pueblo derribará este símbolo de poder. Bienvenida Mónica López, Wendy Quintero, Ana Lucía Álvarez a este foro. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo, por ser valiente, por su valor de estar aquí hoy con nosotras. Aunque las personas hayan apagado sus cámaras, esperamos que puedan sentir todo el acuerpamiento, toda la presencia de las compañeras y compañeros que están hoy aquí, con interés, con respeto, escuchando lo que ustedes nos traen. Si ustedes muy brevemente conectan con ese 17 de julio, con esta fecha, con lo que significa el Día de la Alegría, hoy desde Nicaragua, ¿qué es lo que les resuena? ¿Qué es lo primero que les viene como a la mente? ¿Quién se lanza primero? Bueno, yo me lanzo. Bueno, primero, muchas gracias, agradecerles a todas las feministas y a la red por organizar este importante encuentro. Bueno, a mí lo que me resuena este 17 de julio, Día de la Alegría, es la constatación histórica de que a todo dictador le llega su 19. Sea su 19 de julio, como sucedió con la dictadura de los Somoza, o sea su 19 de abril, como está sucediendo con la dictadura de los Ortega Murillo. Y por tanto, aunque el 17 de julio simbólicamente representa la culminación de un proceso de rebelión del pueblo de Nicaragua, luego de más de 40 años de enfrentar a una dictadura asesina, también es cierto que nos resuena en este momento el nuevo desafío que enfrenta el pueblo de Nicaragua, cuyo rumbo cambió abruptamente el 19 de abril, precisamente porque es una sublevación frente a las nuevas formas de violencia, de autoritarismo, y sin duda quedó demostrado ya que estamos en una sublevación frente a una nueva dictadura asesina. Así que la conexión histórica es muy fuerte y también es para nosotras una alegría poder estar con ustedes en este momento tan importante para Nicaragua, pero también por su importancia histórica. Muchas gracias, Mónica. Para vos, Wendy, ¿qué resuena? O para Ana Lucía. Yo, bueno, yo estaba muy chiquitita, pero conforme fui creciendo y venían, de verdad, toda esta
los recuerdos y las celebraciones de estas fechas, sobre todo en los primeros años, en los años 80, ¿verdad? Que fue, digamos, cuando yo fui creciendo, era un momento como de unión del pueblo. Yo más allá de decir o de tratar de corregir a muchas personas, de decir es la revolución sandinista, es la revolución del pueblo de Nicaragua, donde todos y todas nos unimos y creo que es el mejor ejemplo de que juntos y juntas podemos realmente alcanzar como nación, como país, un cambio. Y es lo que se está formando. Nos hemos tardado demasiado, ya llevamos 3 años, pero yo quiero creer y tener la fe de que lo vamos a lograr y que vamos a volver a ser una nación donde vamos a sanar, donde va a venir realmente la justicia, donde no se vuelva a repetir esta situación y sobre todo venga la justicia para tantas madres, para tantas familias que han perdido a sus familiares, ¿verdad? Los que fueron asesinados y para que venga una rectificación, ¿verdad? Para todas las personas presos y presas políticas que están actualmente injustamente, ¿verdad? Sin libertad. Muchas gracias, Wendy. Ana Lucía, Hola a todos y todas. Yo te me fuiste sumo un a la... momentito con la ¿Aló? imagen, pero te escuchamos. Ok. No, que yo me sumo, bueno, primero a los agradecimientos, ¿verdad? Que ya mis compañeras les hicieron por organizar este espacio, ¿verdad? Y más allá de este espacio, pues también decirles pues que les hemos sentido cerquita, es decir, esa solidaridad feminista, esta solidaridad crítica también feminista en el mundo se ha sentido cerquita tanto para los nicaragüenses que estamos en Nicaragua, como pues también pues cientos de nicaragüenses que también han tenido, ¿no? Que irse al exilio para seguir resistiendo, ¿no? Y para resguardar sus vidas y sus integridades. Pues sí, efectivamente, creo yo que el 17 de julio, por lo menos a mí me invoca sentimientos diversos. Por un lado, coincido y conecto con lo que planteaban mis compañeras y digamos, esa sensación de esperanza, ¿no? De que efectivamente es posible, digamos, los procesos de transformación son posibles y que también, como ya decían, a cada dictador le llega su 17 de julio, pero también por otro lado, pensando que también un 17 de julio del 2018 se dio la operación Limpieza en Masaya, que fue perpetrada, ¿no? Al final de cuentas, por quienes, o por ciertas élites, ¿no? Que se instauraron después de haber, digamos, derrocado una dictadura anterior. Entonces, creo que también invoca un sentimiento y un profundo cuestionamiento, ¿no? A cómo también la memoria y las conmemoraciones, digamos, de hitos y de procesos políticos tienen también que entenderse como procesos vivos, que nos tienen que servir también para poder construir diálogos diversos, para construir diálogos intergeneracionales, para también retar y cuestionar, digamos, ese pasado, para cuestionarnos también la romantización de ciertos procesos, ¿no? Y la instalación de ciertos mitos que al final también esas nuevas élites a esas nuevas élites les sirve, ¿no? Es decir, cómo la memoria también es instrumentalizada y usada por el nuevo poder hegemónico, para consolidar, digamos, nuevos sistemas de opresión. Entonces, para mí, digamos, esto me invoca, por un lado, sí, conecto con esa sensación de esperanza y de que la transformación es posible, ¿no? Pero también, por otro lado, cómo es importante y necesario seguirnos cuestionando los procesos y la memoria para efectivamente que ésta siga contribuyendo a procesos de transformación y sobre todo a procesos de justicia. Muchas gracias por este vuelo de pájaro, digamos, por esa primera conexión con el tema que hoy nos trae. Y ahora lo que les proponemos es que cada una de ustedes trae como una experiencia específica, digamos. Lo que les pedimos es que desde su experiencia nos comparten cómo está la situación actual en Nicaragua, cómo se está tejiendo, digamos, ese estar en este momento.
Mónica. Y les pedimos que sean 10 minutos y para después poder dar lugar a las preguntas que trae la gente que hoy está aquí. ¿Arranco? Sí, correcto, sí. Ok, me voy Sí. a contar los 10 minutos para no pasarme. Ah, Bueno, primero yo creo, o sea, siempre tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de iniciar este tipo de conversaciones, expresando solidaridad con las familias de las presas y presos políticos de Nicaragua. Son más de 140 personas, junto con todas sus familias y sus organizaciones, sufriendo, ¿verdad?, la detención arbitraria de sus seres queridos, incluyendo casos tan dramáticos como el de Marvin Vargas, que ya lleva 10 años injustamente preso, conocido como el primer preso político quizás de este régimen, y él se reivindica a él mismo como el cachorro de Sandino, como lo dijo a los demás presos políticos cuando se los encontró en las detenciones que han ocurrido en los últimos 3 años, y que es la expresión también de una sublevación interna dentro del sandinismo, que es importante tenerla presente. Y por supuesto expresar solidaridad con Ana Lucía, que tiene a 3 miembros de su familia y a muchas personas queridas viviendo en este momento una situación durísima en donde ni siquiera han tenido posibilidad de ver cómo están sus familiares, y realmente pues hay que arrancar de ahí, expresando solidaridad con las familias de más de 300 personas asesinadas, con todas las personas exiliadas. Más de 100.000 personas se contabilizaban el año pasado sufriendo exilio. Ahora estamos conscientes que el número debe ser mucho mayor, y también a todas las personas que han sido víctimas de lesiones en su integridad, de tortura, de violación, personas mutiladas. Y arranco con esto porque este es el contexto de la barbarie, ¿verdad?, que estamos viviendo, y como lo decía en mis primeras palabras, creo que a esta altura ya nadie le queda la duda, pues que nuevamente en Nicaragua estamos enfrentándonos a una dictadura asesina que ejerce en todos los ámbitos medidas de terrorismo de Estado. No hay otra manera de mencionarlo. Desde los movimientos sociales, quizás la reflexión que quisiera compartir es que los movimientos sociales tienen décadas ya desafiando la hegemonía del régimen Ortega Murillo, y en lo que se ha convertido ahora el partido FCLN como una estructura represiva. Desde obviamente el movimiento feminista que tiene una larga historia, ¿verdad?, de décadas de subversión frente a este nuevo autoritarismo, pasando por otras expresiones como son las organizaciones defensoras de derechos humanos, los movimientos ambientalistas, los movimientos por la defensa del territorio, como el movimiento campesino anticanal, los movimientos que le han hecho frente a las concesiones mineras, como Rancho Grande, Mina La India, Santo Domingo, movimientos que le han hecho frente a concesiones de hidroeléctricas. No hay que olvidar el movimiento de los cañeros afectados por la insuficiencia renal crónica, que también tienen una larga historia. O sea, aquí podemos hablar de expresiones de movimientos sindicales autónomos, como el movimiento María Elena Cuadra. O sea, aquí los movimientos sociales han sido, digamos, la punta de lanza de la sublevación frente a este régimen hace mucho tiempo. Y obviamente la explosión de la enorme sublevación nacional que ocurrió aquí en abril del 2018 estuvo atravesada por la presencia de esos movimientos, en donde también hay que decir que hay expresiones de un sandinismo disidente que han estado también dentro de esos espacios. Y ahora quizás una de las cosas más alentadoras tal vez frente a la situación en la que estamos es que abril permitió la emergencia de nuevas expresiones organizativas que han ampliado el abanico de trincheras, digamos, de resistencia. Como ustedes saben, emergieron muchísimas expresiones de movimientos 19 de abril, expresiones a nivel territorial,
La misma articulación de movimientos sociales, que es el espacio al que yo pertenezco, surge en ese contexto. Surge la Unidad Nacional Azul y Blanco, surgen nuevos movimientos estudiantiles, nuevos colectivos feministas, observatorios ciudadanos de varios tipos, organizaciones médicas, organizaciones de periodistas independientes. O sea, tenemos un florecimiento de la organización de base en Nicaragua, que creo que debe ser el principal pilar de nuestra esperanza en lo que puede venir, ¿verdad? Yo quisiera pues plantear que el desafío que tenemos es hacer una revisión, ¿verdad?, de la estrategia de lucha y de resistencia que hemos tenido estos 3 años, y en ello creo que hay que ver con autocrítica, que definitivamente este país tenía ya más de 10, 15 años expresando en distintas encuestas de opinión que no se sentían representados por ningún partido político. Es la fecha y el 70% de este país en las encuestas, digamos, medianamente creíbles que se han hecho, siguen externando que hay una crisis de representación política en Nicaragua. Y esto necesitamos hablarlo hoy porque estamos frente a un escenario electoral diseñado por el régimen con el único objetivo de ratificar su permanencia en el poder y de continuar ejerciendo, digamos, su poder por la vía de la imposición, y que una parte de la estrategia de resistencia de estos últimos 3 años implicó darle un voto de confianza a algunas expresiones partidarias, y esa estrategia fracasó. Yo creo que hay que reconocer de manera autocrítica que la gente tenía razón cuando decía que no confiaba en los partidos políticos, y creo que lo que ha pasado en el último año nos ha mostrado que sigue habiendo una profunda carencia en la representación política en este país y que no se va a resolver en las elecciones de noviembre. Y hay que llamar la atención de por qué los partidos nunca quisieron, cuando los movimientos sociales aquí planteábamos en Nicaragua que había que discutir la suscripción popular, nunca quisieron que eso fuera parte de las propuestas de reforma a la ley electoral, y seguimos creyendo que tiene que ser un tema de discusión en los movimientos sociales, porque definitivamente no hay ninguna fuerza partidaria registrada en este proceso electoral que represente. Ese es el sentir de nosotras, ¿verdad? Todos los desafíos que planteó la sublevación de abril, que incluían no solo la sublevación contra el autoritarismo, la violencia y la represión ejercida por el régimen, sino también un cuestionamiento al modelo de diálogo y consenso entre el régimen y el gran empresariado, al modelo de corrupción y de pactos con los partidos políticos tradicionales, o sea, y una profunda agenda que ustedes saben bien está expresada en los distintos movimientos. Otra cosa que yo pues quisiera plantear también, que para ir cerrando, es que un desafío que tenemos los movimientos sociales en el presente, pues además de denunciar que hay un fraude en marcha, que no va a haber un respeto a la voluntad popular en estas elecciones, que necesitamos salir del secuestro en el que nos tienen las casillas de los partidos políticos que tienen una gran expertise para atraparnos a todos en los momentos electorales en su dinámica, y ya hemos visto pues que nos hemos dado con una pared con toda esa tesis de que van a correr en las elecciones con el que quede y el dedazo que se está configurando en la casilla de C por L. Yo creo que tenemos la responsabilidad en este momento de plantear la verdad de lo que estamos viendo en relación a eso, aunque no tengamos todas las respuestas de qué es lo que hay que hacer, pues, porque legítimamente la gente te pregunta, bueno, si cuestionas este proceso electoral, entonces, ¿qué es lo que estás diciendo que hay que hacer? Y el punto de partida no puede ser esconder la verdad para esconder la falta de respuesta. Al contrario, hay que decir la verdad del fracaso que estamos experimentando con el momento electoral actual, para que pueda abrirse un diálogo sobre lo que podemos hacer como expresiones de resistencia frente a este régimen. Y lo otro pues que quería compartir es que creo que una de las grandes lecciones es la de colocar la vida, la libertad y la integridad de las personas en el centro de nuestros objetivos políticos. Creo que con esta forma de lucha cívica y con la decisión que han tomado muchas personas
de exiliarse o de resguardar su vida mientras estamos en Nicaragua y no exponernos, es una especie de confrontación con aquel criterio que había, ¿verdad?, de la heroicidad y de que el valor político estaba en los héroes y mártires y no en los que defienden la vida. Pues yo creo que esta sublevación está rompiendo con ese esquema y para los movimientos sociales en este momento la prioridad debe ser salvar la vida y la integridad de las personas, que tomemos las medidas que tengamos que tomar sin desesperarnos porque es cierto que hay mucha sentimiento de desesperanza, pero también hay que tratar de no caer en la desesperación y finalmente no ceder en nuestras agendas. Yo creo que las feministas estamos muy conscientes de que son décadas en el que nos dicen que los derechos de las mujeres, los derechos de la diversidad sexual tienen que ser discutidos en otros momentos. Nosotros no podemos, es cierto, necesitamos una concertación antidictatorial, plural, amplia, pero no puede ser sobre la base de obligarnos o imponernos un silencio sobre nuestras luchas históricas. Y creo que estamos haciendo cambios en los paradigmas de lucha en este esfuerzo que estamos haciendo ahora, y sí creo que la punta de lanza son los movimientos sociales en sus múltiples expresiones que están por todas partes en Nicaragua, pero que también están en el exilio y que también están en expresiones de solidaridad como las de ustedes. Muchísimas gracias, Mónica López, de la Articulación de Movimientos Sociales, por esa mirada crítica sobre los procesos organizativos, sobre la vida de los movimientos sociales y también para colocar la mirada sobre esas transformaciones que suceden, que a veces son menos visibles, ¿no? Como el último aspecto que mencionaste, que es colocar en el centro la vida, ¿no? Que eso es uno de los pensamientos feministas y que sí, que en los hechos se ve, ¿no? Y que también podemos conectar con eso, ¿no? Como una manera de resistencia y de lucha frente a esa dictadura. Wendy Quintero, periodista, integrante del colectivo Nicaragua Nunca Más, nos va a compartir sobre la situación del periodismo, porque cuando los poderes del Estado fallan, o aunque no fallan, el periodismo, nombrado como el cuarto poder, ¿verdad?, es una de las fuerzas que puede hacer un equilibrio frente a esos poderes tan feroces. ¿Qué ha pasado en Nicaragua? ¿Cuál es la situación actual en Nicaragua en relación al periodismo? Bueno, muchísimas gracias, compañeras, y a los compañeros y compañeras que también nos están viendo. Un abrazo fraterno de parte de mis colegas del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y de mi persona. Para mí siempre es una delicia poder compartir. Lamentablemente el tema que nos trae hoy es un tema, digamos, que nos mueve mucho a todos y a todas, a mí en particular, obviamente, y quiero comenzar un poco hablándoles de mi persona, porque creo que lo mejor que puede haber a la hora de que uno quiere contar lo que está sucediendo en Nicaragua es de lo que ha vivido. Yo estoy en el exilio, tengo ya 2 años y medio, en diciembre de este año voy a cumplir 3 años, al igual que mis colegas del colectivo, nos tuvimos que exiliar por la cantidad de hostigamiento, el asedio, las amenazas que el régimen Ortega Murillo no solo contra nosotros y nosotros, sino también contra muchísimas personas que pensamos diferente y que por el simple hecho de hacerlo y de decir y de querer tener una Nicaragua en libertad, una Nicaragua donde realmente exista un verdadero Estado de Derecho y justicia, pues nos hemos visto obligados pues, a tener que estar en el exilio. Y quiero contarles un poco cómo es que también llegamos hasta este punto. En mi caso como periodista, yo durante muchísimo tiempo trabajé en varios medios de comunicación que ahora nos decimos medios de comunicación independientes para tratar de diferenciarnos de los medios que son oficialistas y de los medios que están, digamos, con el gobierno, que no hacen periodismo realmente. Ellos son un movimiento de propaganda y son una bocina que lo único que hacen es repetir lo que el régimen quiere y eso no es hacer periodismo. Nosotros lo que nos hacemos como periodistas es tratar de informar y de presentar
todas las aristas y las caras de la moneda, lamentablemente, y como lo vamos a ver un poco cuando les vaya contando cómo es que llegamos hasta este punto. Porque si bien en Nicaragua existe libertad de expresión, existe libertad de prensa como derechos humanos y están incluso establecidos dentro de nuestra constitución política, es solamente papel mojado. Y les voy a contar cómo es que nosotros llegamos hasta este punto. En Nicaragua la libertad de expresión, como les decía, es un derecho que ha tenido serias limitaciones a lo largo de su historia. Desde el 2008, ojo, que Daniel Ortega comenzó y Rosario Murillo comenzaron en el 2007, ¿verdad? Ganaron en el 2006 y en el 2007 todavía había un acercamiento y los medios de comunicación tenían una cierta interlocución con los diversos poderes del Estado, con las instituciones, con los funcionarios. Sin embargo, eso se zanjó completamente y hubo un retroceso grave. Bueno, como les decía, en las elecciones municipales de ese año se registró, por ejemplo, la agresión de al menos 20 periodistas independientes y la irrupción de 40 personas armadas y encapuchadas a las instalaciones de Radio Darío, Radio Metro Estéreo y Radio Caricias, todas ellas de la ciudad de León. La violencia hacia los medios de comunicación y periodistas independientes continuó incrementando en el 2011. A inicios de ese año, el Nuevo Diario, que ya sabemos que está cerrado, pero en ese momento publicó una serie de artículos de investigación periodística sobre el asesinato de Gabriel José Garmendia, un opositor al régimen Ortega Murillo. A raíz de ello, dos periodistas, Luis Galeano como jefe de redacción del periódico y Silvia González, corresponsal del periódico en Jinotega, recibieron amenazas de muerte, las cuales fueron intensificadas hasta obligar al exilio a la periodista González. El mismo año se negociaba la venta del Canal 2 al empresario Ángel González, aliado de la pareja presidencial, y esta acción suponía, como al final ocurrió, ¿verdad?, el control de al menos 7 canales de televisión nacional. En el 2014 se recrudece la agresión, hostigamiento en contra del periodismo independiente. Debido a estas agresiones constantes, al menos 82 periodistas presentaron una carta a la Policía Nacional en la que solicitaban protección. Sin embargo, se hizo caso omiso. En noviembre de ese año, habría sido amenazada y estigmatizada como dirigente de la contra la periodista Elizabeth Romero, quien solicitó medidas cautelares porque se había expuesto pues a agresiones. Entre el 2014 y 2015 se inició la cancelación de múltiples medios de comunicación, entre ellos canales locales como el Canal 29 y 50 de Chinandega. Censuras, intimidación y amenazas fueron las acciones de las cuales eran víctimas las y los periodistas durante el 2016 en diversas partes del país. Además de ser víctimas de campañas de acoso, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, agresiones durante múltiples manifestaciones. Ojo, y todo esto se denunciaba en el momento en que ocurría. Para mí era como una premonición de lo que nos aguardaba. En el informe del 2017 de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habría determinado que en Nicaragua existía un duopolio de medios de comunicación del país, así como la persistencia de amenazas de muertes, agresiones y cierre de espacios y aumento de restricciones en el ejercicio periodístico. Y llegamos al 2018. ¿Verdad? Que fue un parteaguas para todos y para todas, una fuerte represión contra la ciudadanía y contra los periodistas, obviamente que éramos los que estábamos al frente, informando, llevándole a la población lo que estaba ocurriendo y sobre todo también denunciando toda la represión hacia la libertad de expresión y al periodismo independiente en general. Desde el primer día, varios periodistas fueron golpeados por agentes paraestatales, quienes además cometieron actos de robo. Todo esto con la presencia y el amparo y la complicidad activa de agentes policiales. Esta violencia, como todos sabemos, aumentaría el día siguiente cuando el Estado optó por aumentar la represión y comenzaron los primeros asesinatos. En lo personal, yo recuerdo que estábamos de turno de trabajo y fue horrible, por ejemplo, cuando el 21 de abril el periodista Ángel Gaona fue asesinado. Nos quedamos estupefactos. La mayoría de nosotros lo que hicimos fue recoger a toditos los periodistas que estaban en ese momento en la calle, porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando, no sabíamos si era algo orquestado, no sabíamos si iban a haber más asesinatos dirigidos contra periodistas.
Fue un momento muy triste, muy duro. En general, todas las muertes nos dolieron, pero ver en vivo cuando Ángel estaba transmitiendo, estaba hablando y cómo lo mataron y toda la reacción que fue algo que no puedo describirlo hasta el momento y que sigue doliendo a pesar del tiempo, de lo que ha pasado. Luego de todo esto, ustedes conocen que se detuvo a varias personas, hubo un proceso donde se incriminó a presuntos autores del hecho, que fueron 2 jóvenes de Bluefield, que todos sabíamos, empezando por la familia y todos los colegas periodistas, que decíamos, no, ellos no son, porque obviamente habían señalamientos e hipótesis que inculpaban a agentes policiales que estaban durante esa protesta en Bluefield. El grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, señala en su informe las profundas deficiencias en la investigación que también serán oportunamente reveladas, permiten inferir que el trámite judicial no tuvo propósitos para demostrar rápidamente los resultados con relación a la muerte. Nosotros como periodistas seguimos diciendo que hay una impunidad en el asesinato de Ángel Gaona y de los más de 328 personas que fueron asesinadas y que están registradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que hay gravísimas violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas, graves hechos de violencia. Todo esto lo recoge la CIDH en la cantidad de informes que desde el 2018 han estado señalando. Y quiero finalizar un poco trayendo a colación algo que me parece sumamente importante, que tiene que ver con cifras que a veces se nos olvidan, pero son sumamente importantes tenerlas presentes a la hora que nosotros tratamos de visibilizar por qué es que llegamos, por qué Nicaragua llegó al punto en el que estamos. Simplemente porque la gente reclamó su derecho a opinar, a disentir, a cambiar y sobre todo a exigir justicia. Como consecuencia de la represión del 2018, desde esa fecha para acá, hubo más de 2.000 heridos y al menos 1.614 detenciones. La cancelación, allanamiento y despojo de bienes de 9 organizaciones de derechos humanos, entre ellos el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, donde yo trabajaba como periodista, como coordinadora del área de comunicación, y donde creo yo que por todo el trabajo que hemos realizado y también por todas las denuncias que nosotros estábamos recibiendo en ese momento, es que nos vemos obligados a estar en el exilio. Hubo el cierre de 2 medios de comunicación, la detención de periodistas, defensores y defensoras, campañas de desprestigio, actos de violencia, asedio permanente, las expulsiones del Alto Comisionado de Derechos Humanos, del grupo de expertos GIEI, del mecanismo de seguimiento MECENI. Todo esto provocó que muchísimas personas se exiliaran, entre ellos defensores, defensoras de derechos humanos, población que simplemente estuvo en las marchas y que fueron localizadas por simpatizantes del gobierno, y comenzó el hostigamiento y las agresiones y los robos, y más de 90 periodistas en ese momento se dieron al exilio. Entonces vemos cómo esto cada vez se agrava aún más y más en esta segunda oleada. Nosotros como colectivo nos hemos sumado a la denuncia de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Nosotros hemos acompañado y hemos tramitado al menos 30 solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, de las cuales han sido otorgadas 12, entre los que se encuentran periodistas, abogados, penalistas, excarcelados políticos y activistas. Entre octubre del 2020 y febrero del 2021, y con esto quiero cerrar, la Asamblea Nacional, mayoritariamente del partido de gobierno, y preparándose para el contexto electoral que viene ahorita, que viene ahorita en noviembre de este año, aprobó 5 leyes represivas, 5 leyes con las cuales actualmente han detenido a las últimas 27, 28 personas que a nosotros que fueron las últimas detenciones arbitrarias, donde hay más de 140 presos y presas políticas. Estas leyes son la Ley de Agentes Extranjeros para vigilar, limitar la labor de organizaciones y activistas que reciben fondos de la cooperación nacional, calificando
como agentes extranjeros y como tal no realizar intromisiones en los asuntos públicos. La ley de ciberdelitos para perseguir, criminalizar la labor de medios de comunicación, de periodistas y activistas para brindar información que calificarían como noticias falsas o causas de zozobra en la población. La ley de prisión perpetua para eliminar el límite de 30 años de prisión y establecer prisión perpetua para los crímenes de odio. La ley de soberanía para criminalizar a quienes pidan o aplaudan sanciones internacionales, acusándoles de traición a la patria. Y por último, la ley de reformas al Código Procesal Penal, donde se amplía el plazo de 48 horas de la detención a 90 días para realizar investigaciones, estableciendo un procedimiento de audiencia de garantías constitucionales. Entonces, como resultados, en estas últimas semanas tenemos más de 32 periodistas que han sido citados al Ministerio Público por una investigación por el supuesto delito de lavado de dinero y otros en contra de la Fundación Violeta Barrios. Nuevamente, tenemos que el periodismo está bajo ataque. Nosotros como colectivo hemos logrado tener al menos 92 testimonios, lo hemos documentado, de excarcelados políticos. Esos informes que nosotros tenemos publicados en nuestra página web y dan cuenta de las diferentes formas de tortura de las cuales sobrevivieron, como violaciones sexuales, desnudez forzada, aislamiento, simulacros de hostigamiento, simulacros de ejecución, descargas eléctricas, remoción de uñas, quemaduras con ácido, entre otros actos de tortura. De nuevo, Nicaragua, sus ciudadanos, sus ciudadanas, defensores y defensores de derechos humanos, periodistas, abogados, son víctimas y que se enfrentan a este nuevo contexto de encierro impuestos desde su casa, porque también tenemos no solamente cárcel en el Chipote y en las diversas delegaciones policiales, sino también en las mismas casas de todas estas personas, criminalización, prisión y exilio. Pero a pesar de ello, y con esto cierro, nosotros seguimos clamando libertad, democracia y justicia para Nicaragua. Muchas gracias, Wendy Quintero, por esta mirada. También siempre de nuevo trayendo la historia también para comprender el presente y por esa mirada sobre la situación de los medios de comunicación y de los periodistas y esa denuncia de las violaciones de los derechos humanos y agradeciendo la labor del colectivo Nicaragua Nunca Más por todo su trabajo de documentación y de informes que está elaborando, ¿verdad? Y que nos permite como sustentar lo que estamos diciendo, eso de manera que sigue los estándares de los informes de violaciones a los derechos humanos. Ha cerrado con el tema de las y los presos políticos. Está aquí con nosotras Ana Lucía Álvarez. Tiene 3 familiares directos presas que están presas en este momento y mucha gente conocida. Muchas gracias hoy por estar aquí, por compartir con nosotras cómo está tu familia, cuál es la situación de las personas que están presas, cómo se llegó a eso, qué es lo que pasó. Bueno, muchísimas gracias a todas. Bueno, yo hoy quisiera hablar no solamente como familiar, digamos, de 3 mujeres presas políticas, sino también como defensora de derechos humanos que logrado acompañar, ¿verdad?, distintos procesos de prisión política en Nicaragua. Primero, digamos, quisiera retomar algunas de las ideas que comparto, que plantearon mis compañeras antes, y que lo que se está defendiendo aquí en Nicaragua es sobre todo un proyecto económico, ¿verdad?, que al final de cuentas ha necesitado del control del Estado y de lo que eso implica, ¿verdad?, para poder seguir sosteniendo, digamos, ese proyecto económico. Y esa represión, ¿verdad?, esa represión que se ha manifestado a través de esa necesidad de controlar el Estado para seguir sosteniendo ese proyecto económico, pues ha tenido distintas manifestaciones. Ya mis compañeras han retratado, ¿verdad?, algunas de esas manifestaciones que ha tenido como consecuencia, ¿verdad?, más de 350 personas asesinadas, más de 90.000 personas exiliadas, ¿verdad?, más de 1.200 personas que han sufrido prisión política.
bueno, distintos casos, ¿verdad?, de agresiones sexualizadas, de violaciones y demás. En el caso particular, ¿verdad?, de la criminalización, ¿verdad?, de la protesta social, que al final de cuentas las detenciones, pues que se han documentado y que en distintos momentos, pues también se han denunciado al mundo, parte, digamos, de esa forma, digamos, particular en la que se expresa la represión de Estado en Nicaragua, que es la criminalización de la protesta social. Esa ha sido una política generalizada y sistemática de represión que ha tenido distintos momentos y distintas olas. Lo que estamos viendo en este momento es uno de esos picos, pero sí quisiera yo resaltar el hecho de que eso ha sido una política sistemática que no ha parado, ¿verdad? Que además no ha sido propia de una zona o una región particular del país. De repente, digamos, hay ciertos defensores o defensoras o políticas o activistas que por las redes, digamos, su denuncia tiene más eco a nivel mundial. Sin embargo, pues en Nicaragua la represión ha sido sistemática. Las presas y los presos políticos tienen distintos orígenes, ¿verdad? Hay mujeres presas y adolescentes presos, ¿verdad? Estudiantes presos, campesinos presos y presas de todo el territorio nacional que han resistido a ese poder y a esa represión de Estado. Como bien decía Wendy, se han documentado más de 1.200 personas que han pasado por esa situación en Nicaragua. La primera ola que se registró de criminalización de la protesta social fue a partir de lo que el régimen denominó la Operación Limpieza, una hace alusión, ¿verdad?, a ese nombre, y solamente el nombre es espeluznante, ¿verdad? Operación Limpieza. Y lo que buscaba básicamente era desarticular, una vez que el régimen barrió a través de su maquinaria represiva, ¿verdad?, de la policía militarizada, para policías que además operaban en conjunto, ¿verdad?, con esa policía militarizada, la resistencia del pueblo nicaragüense, que logró sostener esa resistencia por muchísimos meses en tranques, en barricadas, que lo que buscaban era básicamente generar redes colectivas a nivel territorial para poder protegerse de lo que estaba haciendo la represión en Nicaragua en ese momento, ¿no? Y que hizo uso de esa memoria insurreccional viva, ¿verdad? Porque también esa es otra cosa, ¿verdad? En Nicaragua la insurrección popular sandinista fue en el 79, hay todavía una generación viva que hizo esa insurrección y que de alguna forma construyó, digamos, e implementó esa memoria insurreccional en lo que fue la resistencia de esos meses en Nicaragua, a través de los tranques, a través de las barricadas, ¿verdad? Porque además la represión en Nicaragua también fue en ese momento y sigue siendo territorial, a través de la consolidación de redes territoriales de inteligencia, de redes territoriales que funcionan, digamos, como brazo del partido, y que hace que esa represión además tenga consecuencias profundas en la desarticulación también del tejido social que se ha logrado construir en estos 3 años. Entonces, a partir, digamos, de lo que fue la Operación Limpieza y de lo que implicó en términos del barrido de todas esas formas, digamos, de resistencia popular que se generaron en ese momento, la gente, digamos, que participó en esos espacios, ¿verdad?, y en esos sitios de resistencia, de alguna forma quedó desprotegida, ¿no? Entonces, lo que hizo el régimen fue básicamente hacer una política de persecución dirigida a las personas que estuvieron participando en esos espacios y pues habían redadas, yo me acuerdo, pues es decir, si ahora en este momento estamos volviendo a vivir noches de cuchillos largos y cristales rotos, en aquel momento también las vivimos. Si eran las noches en vela que pasábamos hasta las 5 de la mañana, porque de repente alguien dentro de estas redes que ya Mónica mencionaba, de monitoreo, de registro y de documentación, que han sido redes ciudadanas, en donde la ciudadanía reporta, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Nos decían, van 3 caravanas de parapolicías y de policías a Masaya. Entonces ahí pasábamos hasta las 5 de la mañana para ver con qué nos encontrábamos en la mañana, con qué saldos de muertos, con qué saldos de personas detenidas, con qué saldos de personas desaparecidas nos íbamos a encontrar. Entonces en esas redadas, el régimen, la dictadura, porque yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, y lo que estamos viviendo aquí es una dictadura. Es decir, el saldo de personas detenidas, judicializadas y criminalizadas llegó a ser hasta de 700 personas en ese momento. Es decir, y la ciudadanía comenzó a construir las listas de personas presas políticas, porque
porque no teníamos idea de repente, es decir, habían 10, 15, 20 personas que la policía se llevaba hacia, no siquiera sabíamos dónde, ¿verdad? Y bueno, comenzamos a construir las listas, ¿verdad? Entonces esa también es una conquista, ¿verdad? Y un proceso, y es el resultado de un proceso organizativo, es el resultado también de la convicción que tenemos, ¿no? De la defensa de los derechos humanos y del registro y de la documentación de lo que nos está sucediendo. Entonces, en esas listas logramos identificar y documentar para ese momento hasta más de 700 personas durante un mes, ¿verdad? Entonces esa fue la primera forma en la que se manifestó esto, y eso siempre fue acompañado, ¿verdad? Por toda también esa política represiva que ha impuesto, digamos, en lo que debería ser el sistema de justicia en Nicaragua, ¿verdad? Constituido sobre todo por la Fiscalía, el Poder Judicial, la Defensoría Pública, la Dirección de Auxilio Judicial, que al final se han constituido, digamos, en una red y una maquinaria más al servicio de la dictadura. Entonces, cómo a partir del trabajo conjunto, ¿verdad?, de todas estas entidades, se comienzan a fabricar casos, ¿verdad? Se comienzan a aprobar ese conjunto de leyes, ¿verdad? Que las que se aprobaron ahora no son las primeras, ya se habían aprobado otras en aquel momento, que es a través de lo que se comienza, digamos, a criminalizar la disidencia y la protesta social. Luego, ¿verdad? También se da todo el proceso de excarcelaciones que también se dieron a través de, bueno, de esta ley de amnistía, ¿verdad? Que es una ley que el pueblo de Nicaragua, que además lo que quiere, a partir también de las luchas reivindicativas de abril del 2018, es acabar con esa política de impunidad, acabar con esa política de olvido y acabar con esa política de borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Y esa ley pues, de amnistía lo que intenta es romper, ¿no? Con esa voluntad popular de acabar con la impunidad en Nicaragua. Entonces, a partir de esa ley se excarcelaron, y ese también es un término, ¿no?, acuñado por el pueblo de Nicaragua. Es decir, aquí nosotras no asumimos que estas 1.200 personas fueron liberadas porque la libertad significa otra cosa, sino que son excarceladas políticas. Entonces hay una carga política detrás de estos procesos que se dieron a partir del 2019. Fueron excarceladas 1.200 personas aproximadamente, personas que siguen siendo perseguidas por la dictadura a través de otro conjunto, digamos, de formas de represión. Son personas que salieron de la cárcel en situaciones jurídicas no esclarecidas, por ejemplo, que cuando van a una institución pública para poder demandar, digamos, algún documento que les facilite algún otro proceso, entre ellos el derecho al trabajo, es decir, son negadas. Entonces viven una suerte, digamos, de muerte civil que tiene consecuencias políticas, que tiene consecuencias sociales, que tiene consecuencias económicas profundas en este conjunto de personas, ¿no? Posterior a eso, digamos, esta criminalización de la disidencia y de la protesta social se mantuvo a través de otras formas, a través de otras estrategias, a través de las cuales la dictadura pretendía, digamos, ocultar que seguía encarcelando gente, que seguía criminalizando personas y que seguía deteniendo personas, y comenzó a, digamos, a utilizar las detenciones a través de una estrategia que también desde la sociedad civil le denominamos puerta giratoria. Es decir, que detenía a un número similar de personas que el número que, digamos, excarcelaba. Entonces, las cifras durante un periodo de tiempo, digamos, a partir del 2019, 2020, hasta ahora, no aumentaban, digamos, en números tan, digamos, grandes como los que vimos en el 2018. Entonces, eso al régimen también le permitió, digamos, vender un discurso a la comunidad internacional de desescalamiento de la represión. Sin embargo, esa política de puerta giratoria le permitió sostener y mantener el estado policíaco, el estado de sitio de facto, porque las detenciones continuaban, las detenciones en los barrios, las detenciones a lo largo del territorio continuaban.
hasta esta nueva ola, ¿verdad?, que estamos viendo ahora, en donde nuevamente comienza, digamos, a haber un incremento, digamos, mayor en las listas de personas que continúan en cárceles. Como ya bien decían mis compañeras, actualmente hay más de 146 personas criminalizadas por la dictadura, ¿verdad? En el caso particular de estas últimas detenciones, que ascienden aproximadamente a 26 personas, digamos, secuestradas, obedece también al objetivo de seguir, digamos, consolidando ese fraude del que ya hablaban también mis compañeras antes. Y particularmente, digamos, estas 10 personas desde las familiares, digamos, nuestro planteamiento político es que estas personas están en situación de desaparición por ocultamiento de paradero. A partir de sus detenciones ilegales y arbitrarias, nadie les ha podido ver. Hay casos como, por ejemplo, el caso de Marco Fletes y Walter Gómez, que lleva más de 45 días en donde nadie ha podido constatar sobre su integridad física, dónde están, cómo están, donde ni siquiera sus abogados y abogadas defensoras les han podido ver y han podido tener acceso a una audiencia con ellos y ellas. Sabemos que, bueno, la mayoría de los allanamientos, porque además en la mayoría de estos casos de las últimas detenciones fueron allanamientos ilegales también, fueron allanamientos violentos. En el caso, por ejemplo, de Ana Margarita y de Dora María, sabemos por personas que estuvieron durante el allanamiento que hubo golpes, golpearon a Dora, golpearon a Ana Margarita, que además hubo situaciones de violencias particulares hacia mujeres que fueron detenidas por el hecho que son mujeres. Por ejemplo, en el caso particular de Suyén, de Ana Margarita, los allanamientos se hicieron en presencia de su hija y su hijo menores de edad, y la policía sabía que los niños estaban ahí, porque la policía tenía también a estas dos mujeres vigiladas y hostigadas sistemáticamente 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 3 meses. Es decir, que la policía supo, en el caso particular de mi hermana, de Tamara, la niña no estaba en la casa, ella entró ese día a la casa para ver a su mamá y a las horas la policía entró a allanar la casa. Es decir, la policía sabía que estaba ahí, sabía que la niña acababa de entrar y decidió hacerlo, como parte también de esa política sistemática, como esa política de represión y también como forma particular de violencia hacia las mujeres. También sabemos por las personas que estaban presentes durante esos allanamientos que hubo también preguntas particulares hacia las mujeres que fueron allanadas, que intentaban violentar también la vida personal de estas mujeres, relacionadas sobre todo a si tenían pareja, a qué hombres visitaban la casa, cada cuánto los hombres visitaban la casa. En el caso particular de Ana Margarita y Dora, también violencias particulares por sus orientaciones sexuales. Entonces, digamos, es una dictadura que además tiene formas de represión que son profundamente patriarcales, ¿verdad? Porque también sabemos que la mayoría, digamos, del sostenimiento de la vida de las personas presas políticas en Nicaragua somos las mujeres las que estamos al frente, y somos las mujeres las que hemos sostenido también el movimiento amplio de familiares por la defensa de nuestros familiares presos, pero también han sido mujeres las que han resistido y las que se han organizado, mayoritariamente en el movimiento amplio para pedir justicia por las personas asesinadas. Y hay violencias particulares, digamos, asociadas a las mujeres que pertenecemos a estos movimientos amplios de defensa de la verdad, justicia y reparación. Por ejemplo, sabemos y lo tenemos ampliamente documentado las violencias sexualizadas y las agresiones sexualizadas que sufren las mujeres a la hora de entrar a los penales a visitar a sus familiares presos. Las requisas, los desnudos permanentes, las sentadillas, también se han documentado violencias particulares a las compañeras mujeres trans que han sido recluidas en los penales de varones y también han sido sometidas a violencias particulares dentro de esos penales. Entonces,
En términos generales, ¿verdad? Esa es la situación general de la prisión política en Nicaragua. Los penales son verdaderos centros de tortura, tanto los sistemas penitenciarios. En este momento hay más de 20 personas recluidas en situación de reclusión diferenciada. Ya Mónica mencionaba el cachorro, pero además del cachorro están otras 9 personas que son del caso 19 de julio, que fueron criminalizadas y judicializada desde 2014. Y además de eso se han sumado otras 10 personas que han sido recluidas en la Dirección de Máxima Seguridad a partir del 2018, que son celdas, digamos, en donde son trasladadas, ¿verdad? Como forma también de amenaza, porque también hay resistencia en las cárceles de Nicaragua. Los presos y las presas políticas hacen resistencia dentro de las cárceles, construyen redes políticas, construyen redes de solidaridad, construyen redes que sostienen la vida adentro. Y parte también de cómo la dictadura opera dentro de los penales es trasladarlos de celda. Cada vez que una presa o un preso político construye resistencia, lo cambian o la cambian de celda, o le introducen dentro de esa celda a un preso o una presa política a quien también chantajean para que sirva de oreja, como llamamos acá en Nicaragua. O la otra forma también de desarticular eso es trasladándole a celdas de máxima seguridad. El tío de Mónica estuvo en una de ellas, Ricardo Baltodano, y él ha hablado muchísimo de lo que eso significa, y eso es una forma más de tortura de la dictadura. También es una forma más de tortura esa política de desgaste hacia familiares de personas presas políticas y personas detenidas. Es decir, el hecho, por ejemplo, que en el Chipote, por ejemplo, que es donde presumimos, nuevamente, como digo, para nosotros y nosotras, las personas que están actualmente que fueron secuestradas, presumimos que están en la dirección de auxilio judicial. Sin embargo, mientras no les veamos, no es algo que vamos a reconocer. Pero bueno, ahí tenemos que ir 3 veces al día a dejar cosas. Y desde hace ya más de 15 días no nos dejan meter más que agua. ¿Por qué? Porque seguimos hablando, porque seguimos denunciando. Entonces ese también es una forma para chantajearnos, pero no van a lograr hacerlo, y vamos a seguir denunciando y vamos a seguir hablando. Pero el hecho de que tengamos que ir 3 veces al día es una política de desgaste para familiares, sobre todo para los familiares de los presos y las presas políticas en condiciones más precarias en términos económicos. Además que la ubicación en donde ahora está el Chipote es una ubicación que tiene objetivo también seguir desgastando. El Chipote queda a 2 kilómetros de la carretera. La mayoría de las personas en este país no tienen vehículos, no llega el transporte colectivo al Chipote. Y así también en La Modelo y en los centros penitenciarios del país. En La Modelo hay familiares que dicen que tienen que estar en La Modelo, que es el penal más grande y donde se encuentran la mayoría de los presos los presos políticos, en Nicaragua, queda en un municipio de Managua que se llama Tiquitapa. Hay familiares que tienen que estar ahí desde la 1 de la mañana. Y como además otra forma también de desgaste fue la sustracción del juez natural, es decir, que la gente no era juzgada en su lugar de residencia, sino que era trasladada a Managua y también encarcelada en Managua. Hay gente que viaja desde Mulucucú para venir a Managua. Imagínense una persona que viaja desde allá, que tiene que estar a la 1 de la mañana aquí para que se le pueda garantizar su derecho a visita. Entonces, esa también es una política de desgaste. Es decir, el tema de la paquetería significa mantener a otro hogar en Nicaragua, es decir, por la precariedad de los sistemas penitenciarios, y esa es otra cosa también, que aquí la situación de prisión política vino a evidenciar, es decir, una situación intolerable en términos de derechos humanos de la población carcelaria en este país. Y eso nos tiene que cuestionar profundamente, más allá de lo que esté pasando con las personas presas políticas, qué es lo que está pasando con la situación carcelaria en este país. Entonces, muchas gracias, Ana Lucía, por tu testimonio, por tu mirada feminista, también por siempre de nuevo voltear esa mirada también por las injusticias económicas, sociales que atraviesan también esta situación, y por hacernos saber, ¿verdad? Por aquí dicen por el chat, gracias por ese resumen de la situación triste, indignante que se vive en Nicaragua. Ojalá vuelva la alegría, tenemos esperanza, ¿no? Pienso que eso ha sido un elemento que atraviesa las tres mujeres valiosas, valientes,
que hoy ha compartido con nosotras, ¿no? Esa información, lo doloroso, lo duro, que hay que denunciar, la indignación, la rabia que nos atraviesa y a la vez la esperanza, las resistencias que se están construyendo, ¿no? A la par. Ese sería el momento, como decimos en Nicaragua, de la plática. Aquí yo ya tengo mi tecito, su cafecito. También por aquí, por el chat, están diciendo muchísimas gracias a las 3 compañeras por su testimonio, por sus miradas, por su análisis crítico, por sus historias de lucha, resistencias, que son personales, pero que también sabemos siempre implican colectivos y redes amplias. Así que ahora sería la invitación de que ustedes por el chat o si quieren, hablando, abriendo el micrófono, pueden lanzar sus preguntas a las 3 compañeras para ir profundizando sobre ese diálogo, sobre lo que está pasando actualmente en Nicaragua. Es la oportunidad de contar con 3 compañeras con un amplio saber, con amplias experiencias, pues eso para ir profundizando. Mientras que eso, gracias mujeres por su presencia, valentía, resistencia, están poniendo por aquí también. Para mientras que se animan a escribir, a preguntar, a lo mejor preguntar, ¿no? Una cosa que nos atraviesa, que también fue mencionado aquí, fue el nuevo entramado de leyes que, según la legislación nicaragüense, legitimiza, ¿no? Aunque la ley es totalmente violatoria a los derechos humanos, pero en el entramado de leyes legaliza actos criminales, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, lo que mencionaba Ana Lucía, ¿no? La posibilidad que una persona sea aprisionada, que sea secuestrada y que durante 90 días sea investigado y eso, evidentemente, eso es como una desaparición, porque no puede ser que una persona sea legal, que desaparezca por 3 meses y se le puede montar un juicio con estas leyes que también ha mencionado Wendy, ¿no? ¿Qué efecto ha tenido todo este entramado de leyes, todo ese paso, ¿no? De poner una legalidad, para nombrarlo así, aunque no es el término correcto, ustedes lo encontrarán mejor, ¿no? ¿Qué efecto ha tenido eso en la gente, en las organizaciones, por ejemplo, en la prensa, el juicio que se está montando a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro o en el caso de Ana Lucía, ¿no? Que ya ha empezado a mencionar? ¿Qué efecto ha tenido esto, por ejemplo, en el caso de las y los presos políticos? Mónica. Voy. Sí. Bueno, yo creo que algo que hay que tener plena conciencia es que este régimen cada vez va aprendiendo más de los errores que ha venido cometiendo en la forma en la que ejecuta la represión. Porque, por ejemplo, en Nicaragua, pues habíamos 9 ONGs, entre ellas Popolná, que es la organización que yo dirijo, y que fuimos arbitrariamente cerradas de manera abrupta, confiscados, allanados, todo lo que ustedes saben que pasó en 2018, que tuvo un profundo impacto político a nivel internacional por la barbarie que eso significaba, ¿verdad? Hacerlo de esa manera, entre ellas pues colectivos tan prestigiosos como el CENIT, ¿verdad? Y yo creo que el régimen aprendió que tenía que buscar darle una cobertura de legalidad a sus actuaciones y las leyes que está pretendiendo implementar ahora para criminalizar a la gente de Fundación Violeta Barrios, de FUNIDES y las que están por venir, más toda la persecución que sucede de manera silenciosa en innumerables organizaciones que son visitadas por el Ministerio de Gobernación, que están sujetas a investigación, que tienen que pasar por esos registros de la ley de agentes extranjeros. Todas esas formas son intentos del régimen de ocultar su estrategia represiva, y ahí es donde es clave que nuestras organizaciones mantengamos unos mecanismos de denuncia permanente y sobre todo evitar, digamos, caer en el silenciamiento absoluto, porque con el tiempo eso podría convertirse, digamos, en que se asiente la normalidad
para decirlo así, que el régimen quiere imponer. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos una vocería muy fuerte de repudio al fraude electoral, que no solo se va a concretar el 7 de noviembre, o sea, se viene preconfigurando desde muchos años atrás, tiene sus herramientas jurídicas nuevas, ¿verdad?, que son la reforma a la ley electoral, y por tanto el llamado a no legitimar ese proceso es bien importante porque son formas que usa el régimen para tratar de dotar de una apariencia de normalidad ante la comunidad internacional. Pues para nosotros no es una sorpresa que discursivamente ellos van a manejar la falacia de que hay más de 15 partidos políticos participando en estas elecciones, cuando nosotras y nosotros como ciudadanas de este país sabemos muy bien que lo que hay es totalmente una construcción, digamos, de casillas y de partidos totalmente controladas bajo el régimen de manera directa o a través de pactos y arreglos políticos de corrupción, y estamos bien conscientes que no existe para nada ni pluralidad democrática, ni mucho menos representación política de todas las fuerzas que se sublevaron en abril. Pero si no lo decimos con claridad, si guardamos silencio, el régimen avanza en su intención de normalizar, digamos, todo su instrumental, digamos, legal que tiene. Por eso es que también es bien importante que nosotros señalemos sin temor y sin temor a que nos llamen divisionistas, dónde están los silencios en el momento político actual. Por ejemplo, ¿por qué hay un silencio del gran capital en Nicaragua en este momento? ¿Por qué hay un silencio del nuncio y del Vaticano, que supuestamente fueron garantes del proceso de negociación que ocurrió en el 2019 y del cual la mayoría de sus interlocutores están hoy presos? ¿Por qué guardan silencio determinados sectores religiosos? Y señalar esos silencios es importante porque nosotros necesitamos dejar en evidencia dónde pueden estar ocurriendo en este momento los silencios que conllevan a la impunidad y a la normalización de la violencia. Y eso no es ser ni confrontativo, ni divisionista, ni mucho menos. Hay que hablar con la verdad, decir y señalar lo que estamos viendo. Y por otro lado, tener plena conciencia, pues, que como lo han dicho ya quienes son referentes de la lucha cívica no violenta en el mundo, ¿verdad? En cuanto, digamos, logramos que la ciudadanía comprenda que obedecer esas leyes injustas es contrario a nuestra dignidad humana, ninguna tiranía podrá dominarnos, como lo dijo Gandhi a través de su ejemplo y a través de su pensamiento, y creo que es importante que tengamos conciencia de que también hacemos resistencia cuando ayudamos a que la ciudadanía entienda que todo ese conjunto de leyes son injustas y que no estamos obligados a subordinarnos a ellas, aunque obviamente sabemos que detrás de ellas está pues el poder de violencia del régimen. Gracias, Mónica. Ana Lucía, por aquí en el chat, y alguien, si las otras quieren ampliar también, ¿verdad? Aparece la pregunta, ¿qué están haciendo las familias para ampliar la mirada de la situación de indefensión total de los presos y presas políticas? ¿Qué se está haciendo, no? Sí. Bueno, familiares, ¿verdad?, de presos y presas políticas llevan 3 años resistiendo, ¿verdad? Yo creo que la forma más poderosa de resistencia que han encontrado familiares de presos y presas y de personas asesinadas por el régimen ha sido la organización. Bueno, la organización de personas asesinadas, digamos, tal vez, digamos, más grande, ¿no? Ha sido AMA, la Asociación de Madres de Abril, y actualmente hay 4 organizaciones de familiares de personas presas políticas. El Grupo de Secuestrados Políticos Unidos, por ejemplo, la Asociación de Familiares de Personas Presas Políticas, la Organización de Víctimas de Abril, el Comité de Familiares de Personas Presas Políticas. Entonces yo creo que esa es la forma más poderosa de resistencia. Y esas organizaciones, digamos, han encontrado la forma, de poder acuerparse, ¿verdad? Porque sabemos además que la lucha que estamos llevando acá no necesariamente vamos a encontrar justicia en el sistema, no es que no vamos a encontrar justicia en el sistema de justicia que hoy tenemos,
Sin embargo, sí tenemos la convicción de que hay que dejar huella y hay que dejar rastro, precisamente por lo que hablábamos antes, porque en Nicaragua parte de las reivindicaciones y de los consensos a los que llegó el pueblo de Nicaragua a partir de abril del 2018 es a la justicia sin impunidad. Es decir, y para que efectivamente en Nicaragua se pueda no solamente establecer la responsabilidad del Estado de Nicaragua en lo que ha ocurrido, sino también establecer responsabilidades individuales, es decir, saber que X o Y personas fueron responsables de X o Y violaciones a los derechos humanos, que tal persona que trabajó en la fiscalía, que tal juez y demás, también tienen responsabilidades ahí. Entonces, hay que agotar instancias. Entonces, parte también es la romería que le toca a familiares de personas presas políticas, de personas asesinadas, de ir a acudir a una instancia estatal, ¿verdad? Sabiendo que no necesariamente se va a llegar a algo con eso, pero teniendo claridad de la importancia que eso tiene, no solamente para poder hacer la denuncia a nivel internacional, para poder, digamos, construir también una estrategia política de resistencia ante, digamos, la negativa de los poderes estatales de brindarnos los mecanismos de protección de los derechos humanos, sino también porque la no respuesta también deja rastro. Deja rastro de la colusión entre las entidades estatales, deja rastro de lo que está haciendo el Poder Judicial, deja rastro de lo que está haciendo la Fiscalía. Entonces, creo que la principal convicción en ese sentido es cómo esto puede aportar y ese rastro que van dejando, digamos, todas estas acciones y toda esta romería que familiares llevan 3 años haciendo en las entidades estatales, yo creo que la condición fundamental es que eso aporte a los procesos de justicia sin impunidad en Nicaragua y que se puedan establecer responsabilidades individuales para que en Nicaragua nunca más vuelva a pasar lo que está sucediendo. Muchas gracias, Ana Lucía, por otra vez tener esa mirada, ¿no?, en el tema de la memoria, en lo que convoca ese foro, ¿no?, que nos conecta con una fecha, que rememora de alguna manera y ojalá resignifique también, ¿no?, lo que ha pasado. Parte de esto, lo que estás mencionando, de poder pedir responsabilidades, evidentemente del Estado, porque la represión ha sido estatal, pero también de personas concretas, parte de ese trabajo forma parte del quehacer del Nicaragua Nunca Más, del colectivo Nicaragua Nunca Más, donde está Wendy. Por aquí están saludando, también por el chat están saludando a ustedes. Un abrazo a Wendy, Mónica y Ana Lucía. Gracias por sus valoraciones y valentía. Seguimos denunciando. Gracias y abrazos y mucho agradecimiento de parte de las personas que hoy están aquí en este foro. Wendy, parte del entramado, ¿no?, que habías mencionado, que es el juicio a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. ¿Qué efecto tiene este juicio, por ejemplo, la ley de ciberdelito que mencionaste? ¿Qué efecto tiene esto en los medios de comunicación? Porque, como dijiste también, ha habido fuertes estrategias de resistencias, así como ha mencionado Mónica en el aspecto organizativo o Ana Lucía en relación a las asociaciones de víctimas, para mencionarlo así, o de las y los presos políticos, que resistencias también han encontrado desde los medios de comunicación. Sí, bueno, muchísimas gracias. Es un placer escucharlas, chicas. Realmente yo aprendo tanto y mi corazón, y lo digo así, se me ensancha muchísimo más por la valentía que ustedes tienen. Y gracias a todos y todas quienes nos están viendo y nos están escuchando, porque desde el exilio es horrible, porque uno siente como que traicionó a la patria, ¿verdad? Como que sus convicciones fueron dejadas a un lado, pero realmente no, porque nosotros salimos y estamos acá alzando la voz. ¿Y por qué traigo a colación esta parte? ¿Por qué lo digo de esta manera? Hemos conocido, por ejemplo, que en las últimas 3 semanas, al menos 12 periodistas han salido al exilio. Hemos nosotros tratado de documentar en la medida de lo posible y de la apertura que ellos pueden tener. La mayoría de estos exilios no son públicos, por eso no puedo dar más detalles. Sin embargo, duele muchísimo el saber, ¿verdad?, que están
durante estos 2 años y medio, casi 3 años, ampliándose más, ¿verdad? Esta represión y este exilio que nos mueve a todos y todas. Sin embargo, muchos de estos periodistas que han salido precisamente al exilio y que no lo han dicho, continúan informando desde sus plataformas, continúan llevando esa información, tienen una red digamos, de apoyo en Nicaragua, ya que ellos no están ahí, ¿verdad? Tienen sus fuentes y siguen denunciando, siguen haciendo sus noticias con mucho miedo, con mucho riesgo, tratando incluso, porque hay varios medios de comunicación que han bajado, digamos, el perfil muchísimo, sin embargo, siempre tratan de sacar, por ejemplo, antes decíamos, así con muchísima más fuerza, el régimen, ahora tiene que decir el gobierno Ortega Murillo, precisamente pues por toda esta persecución y lo que traen estas leyes arbitrarias como la ley de ciberdelitos. Muchos, incluso también periodistas, han tomado la estrategia, por ejemplo, de que han sido citados a la fiscalía y no lo dicen, sino que nos damos cuenta porque la fiscalía con bombos y platillos, con sus notas de prensa que ellos sacan, hablan y nombran a las personas que han sido citadas, que muchos de esos son empresarios, son abogados, médicos. Tenemos también, por ejemplo, el doctor Borges fue el último, solo porque atendió a la doctora María Asunción Moreno, que dando de verdad porque no podía asistir al citatorio que le habían hecho, y él lo denunció con muchísima fuerza a la hora que salió. Entonces, como decía Ana Lucía, lo que nos queda ahorita es la denuncia pública en la medida en que nosotros y las personas que están en Nicaragua puedan resguardarse, porque creo que la seguridad es lo primordial y lo principal. Sabemos del riesgo, sin embargo, estamos denunciando desde el colectivo. Nosotros tenemos la apertura a todas las personas, cada vez vienen más y más personas, incluso que hace 2 o 3 años están acá y que hasta ahorita están denunciando porque había un temor y una fuerza. Sin embargo, todo lo que está ocurriendo en Nicaragua ha traído como ese impulso también para que las personas que antes no habían hablado estén denunciando o por lo menos estén haciéndolo a través de organismos de derechos humanos como el colectivo, porque para nosotros es sumamente importante, porque la memoria histórica, la documentación nos va a ayudar a que se refleje lo que está sucediendo y a exigir tanto hoy como posteriormente para que haya justicia. Yo creo que ese es el camino que nos queda. Acá nosotros tratamos siempre de tener esa esperanza de decir de que vamos a tener un cambio real, porque esto es insostenible. Consideramos que hay mucha información también que sale y que entra, que mucha de ella no es correcta. Sin embargo, nosotros tratamos, digamos, de hacer todo lo posible para ver cuáles son realmente la información, tratar de discriminar esa información, ¿verdad? Para poder utilizarla y seguir todo un proceso y un protocolo que nosotros estamos haciendo. Va a tener que sanar. Son procesos que nosotros estamos viviendo. Creemos que hay un proceso que se está gestando ahorita y que el régimen, el gobierno está asustado y por eso es que está actuando de esta manera. Son muy peligrosos y por eso el llamado que nosotros hacemos es a saber hablar y decir en el momento que sea adecuado y tratar de documentar siempre y de denunciar, porque eso es lo que nos queda ahorita. Muchas gracias, Wendy. Por aquí, por el chat, están diciendo gracias por compartir y difundir la verdadera y tremenda situación actual de Nicaragua. Fuerza y valentía para dar cuenta. Aquí entró otro mensaje, espérense. Fuerza y valentía para dar cuenta de lo que está viviendo en el país y a quienes viven hoy en el exilio volverá la alegría en Nicaragua. Gracias por la invitación. Gracias, Wendy, Mónica y Ana Lucía, por vuestras palabras, pasión y resistencia. Gracias, compañeras, por vuestras denuncias, por esos desplazados forzosos de Nicaragua. Vuestra valentía es admirable.
Y aquí están comentando, mientras el periodismo independiente se le encarcela, enjuicia, asedia, criminaliza y expulsa al exilio, Ormu autoriza a sus voceros en sus medios de comunicación a amenazar de forma directa a la ciudadanía y hacer propaganda y apología de las medidas a implementar para agredir a la población opositora. Además es financiarlo con presupuesto del Estado y esto no se ve como delito. Es impresionante que estén ordenando a sus disque militantes a llevar 10 personas cada uno a verificarse con el propósito de hacer ver que el falso proceso electoral es aceptado por la población. Y hay la pregunta que hay personas que están proponiendo de participar en la verificación como estrategia de resistencia. ¿Cómo valoran esta idea? Por aquí ha aparecido esta pregunta. Sí, yo quería comentar sobre eso, una reflexión que hemos venido haciendo en estos últimos 6 meses dentro de la articulación de movimientos sociales. Y es que realmente la estrategia electoral para sacar al régimen del control del Estado por la vía de los votos requería 2 condiciones para su éxito o dos pilares. El primero era la existencia de condiciones habilitantes reales para el respeto de la voluntad popular, es decir, que realmente pudiera ser un instrumento para que se respetara lo que la ciudadanía quiere, que sin lugar a dudas es una transición democrática y un cambio de gobierno. Y lo segundo, la unidad de la oposición. La primera pata de esa estrategia electoral la hizo fracasar el régimen, pues, ¿verdad? No hace falta que yo narre todo lo que ha pasado y que incluye las detenciones arbitrarias que han sucedido en el último mes y medio. Y la otra fue un fracaso de la oposición y pienso particularmente un fracaso de la política de alianzas con los partidos políticos. Yo creo que para nadie es una sorpresa que yo diga en esta conversación hoy que no se logró la unidad de la oposición, principalmente por el obstáculo que impusieron los partidos políticos y determinados poderes fácticos en Nicaragua, particularmente sectores con poder económico, que no quisieron asumir el hecho y la constatación de que esta fue una sublevación plural, diversa, en donde movimientos sociales y organizaciones como las nuestras tienen cabida y tienen su propio espacio. Entonces, ante este fracaso que tenemos enfrente de la estrategia electoral, nuestra responsabilidad no es decirle a la ciudadanía que no ejerza sus derechos. Nosotros estamos luchando igual por el derecho a unas elecciones libres y democráticas, por el derecho a votar, por el derecho a ser libres, por la justicia, por todas las cosas que hemos narrado. Sin embargo, creo que en este momento, con la realidad que tenemos, creo que la verificación que está promoviendo el régimen a través de su control absoluto del poder electoral tiene 2 objetivos. El primero, pienso que están empujando un censo de lealtad de sus propias estructuras. O sea, así como lo decía el comentario, ellos van a buscar la manera de expresar la subordinación de los trabajadores del Estado y de innumerables sectores que también están secuestrados por el régimen, no solo de su militancia que pueda tener afinidad con ellos, sino de miles de personas que dependen del Estado o de determinados puestos de trabajo para que muestren pues su entre comillas lealtad, porque pues la verificación va acompañada también por una campaña que ellos están obligando a la gente a poner bandera roja y negra fuera de su casa, como una forma de confirmar y constatar esa lealtad que esperan además se exprese en un voto en noviembre, pero un voto que no es secreto, es un voto que es controlado por ellos y que sin duda tendrá consecuencias de quienes se subleven también de sus propias estructuras y de las instituciones del Estado. Y el segundo objetivo que creo que tiene la verificación es vender una falsa imagen de normalidad, ¿verdad? Como que si este fuera un proceso electoral que discurre como en cualquier otra parte del mundo. Y también por debajo de eso, una estrategia de cacería permanente. Yo sí creo, yo aquí en Nicaragua, ni se me pasa por la cabeza que me voy a ir a verificar, no solo porque no crea
en el proceso electoral de noviembre, sino porque estoy muy consciente de que va a ser instrumentalizado para verificar quiénes son los activistas que siguen en Nicaragua, en qué parte del país están, y ustedes saben pues que las estructuras represivas de ellos tienen un calado a nivel local, y por tanto pues no es nuestra misión decirle a nadie que no ejerza sus derechos, pero sí tenemos la responsabilidad de hacerles ver con plena conciencia que esa acción de ejercicio legítimo de un derecho a ir a verificarte puede ser instrumentalizada también como herramienta de represión en dos sentidos, pues, y no podemos ser irresponsables y no decirle a la gente eso, pues. Después cada quien obviamente tomará su decisión personal y cada quien tendrá que tomar una decisión personal sobre la verificación, sobre ir o no a las urnas en noviembre, pero pues de nuestra parte la responsabilidad es decir lo que creemos que está pasando y no caer en las trampas de normalización que el régimen recurrentemente impone y en la cual tiene muchos aliados políticos y económicos que, como digo, hay que observar los silencios porque los silencios tienen un sentido político también. Y como mencionaba antes Ana Lucía, para retomar esta idea, Mónica, dejan rastro. Son huellas también que quedarán inscritas en la memoria y que son rastros que las podemos seguir, ¿no? Por aquí están diciendo muchas gracias, mujeres, por compartir la verdad. Nadie apagará nuestras voces. Ahí estamos construyendo jardines de esperanzas. Y hay varias preguntas. Por ejemplo, la ley de agentes extranjeros no afecta a Cáritas y Cruz Roja. Podemos pedir mayor implicación de su parte. ¿Por qué no les recordamos a las iglesias su papel en las asistencias a las personas presas y el mensaje de las bienaventuranzas? Es necesario fortalecer los lazos con las organizaciones de mujeres creyentes y feministas, como la Revuelta de las Mujeres en la Iglesia. Esos son como, a lo mejor también una breve pincelada sobre eso, de la ley extranjera, por ejemplo, porque eso sería también una cosa que se podría interpelar desde Europa o desde los lugares, aunque desde los diferentes lugares que estamos. ¿Cómo valoran esta posibilidad, ¿no? Por ejemplo, de interpelar organizaciones internacionales para, pues eso, para que tomen también un posicionamiento frente a eso, ¿no? No, yo creo que en general, pues a todo espacio, ¿verdad? Que se puede interpelar y que sume a solidarizarse, ¿no? Y a posicionarse políticamente, digamos, apoyando la resistencia del pueblo de Nicaragua, creo que pues es bienvenida, ¿no? Respecto a la pregunta sobre la ley de agentes extranjeros, bueno, ahí Mónica, que es abogada, tal vez podrá contestarlo mejor, pero entiendo que toda organización digamos que esté en Nicaragua, que de alguna forma reciba algún tipo de financiamiento extranjero, es considerado automáticamente como agente extranjera, es decir, organización, incluso hasta persona natural. Esa es parte, ¿no?, de la gravedad de esta ley, que además no solamente pretende desarticular, digamos, y hacer una especie de muerte, digamos, también civil y económica de las organizaciones locales, digamos, sobre todo de las organizaciones que de alguna forma están sosteniendo también las luchas y las resistencias a nivel local, a nivel territorial, porque eso ha tenido consecuencias importantísimas, sobre todo en las organizaciones en los territorios, ¿no? Sino que también busca poder tener información, ¿no? En ese sentido, es decir, a partir de esto, pues, es decir, la red de información que han logrado tener de organizaciones, de activistas, de defensoras de derechos humanos, es decir, también digamos, les ha servido, ¿no?, para poder seguir afinando, digamos, y focalizando su estrategia de represión, de persecución y de vigilancia a nivel local y a nivel territorial. Muchas gracias, Ana Lucía. Wendy, y después vamos a ir cerrando. Yo solamente quisiera decirles que desde el colectivo, las constantes entrevistas y también dentro de las mismas comunicaciones que nosotros hemos hablado respecto, por ejemplo, lo de las elecciones
se han enumerado como las constantes violaciones a la misma ley electoral actualmente y cómo el mismo régimen trata de exponer que estas elecciones están siendo, se están llevando de la mejor manera. Lamentablemente hay partidos políticos, por ejemplo, que son una falsa oposición. Al menos hay como 8 partidos, además del Frente Sandinista y del C por L, que son, digamos, los que más han sido más visibles, ¿verdad? Obviamente. Y los otros están o aliados con el Frente dentro de, digamos, del grupo que ellos están manejando, incluido, ¿verdad?, la convergencia nacional que ellos le llaman, ¿verdad? Eh, y los otros partidos, o sea, ellos se están prestando al juego y ellos están avalando, aunque la oposición verdadera no lo haga. Lo otro es que nosotros creemos que es soberano el pueblo de Nicaragua y que ellos son al final quienes van a tomar la decisión de ir a votar o no, porque nosotros no somos quienes para decirle no, no lo vayan a hacer. Eso es un derecho que cada persona tiene. Pero sí hemos denunciado que existen muchísimas violaciones y que realmente las condiciones, si fueran hoy, por ejemplo, las elecciones, o sea, definitivamente vemos de que no hay garantías realmente. Entonces, eso por un lado. Eh, por otro lado, era lo de la Cruz Roja y esto. Vean, todas las organizaciones, y volvemos también a que cada organización y cada persona es libre y tiene sus propios derechos y manejan sus propios miedos. Yo en lo personal he conocido de varias organizaciones que incluso no tienen nada que ver con asuntos políticos, son organizaciones que toman, que trabajan desde temas de medio ambiente, salud, etcétera, y ellos sí se han ido a inscribir porque es la única manera para que ellos puedan trabajar. De Cruz Roja y de las otras organizaciones que mencionan, no tengo mayor referencia. Sí puedo decirles que muchas personas les han reclamado públicamente y les han referido y es como gritarle al vacío. Ellos no hablan, no dicen, no exponen. A nivel de local, Cruz Roja Nicaragua, incluso nosotros hemos hecho denuncias nosotros creemos de que, no creemos, por el actuar que ellos mismos han realizado, digamos, trabajan muy bien con el régimen. Pero esto tiene que ver no tanto por la institución, sino por las personas que trabajan, que son afines al gobierno. Entonces también hay que hacer una diferenciación en ese sentido. Y la Cruz Roja Internacional, que es la única que ha logrado entrar en algunos casos a algunos de cárceles de Nicaragua y han tratado de hablar y de referir cómo están los presos y presas políticas, no tienen interlocución porque ellos solamente tienen interlocución con el gobierno. Muy pocas veces lo han hablado y lo han externado porque ellos dicen que ellos no tienen, no pueden, porque si no, lo sacan del país. Entonces están como amarrados también y no es una cuestión para justificar, sino para también tenerlo en cuenta dentro del análisis. Pero sí, cada vez más y más se cierra el gobierno, el régimen cierra las organizaciones en el sentido de que están maniadas y que no pueden hablar, no pueden decir, porque si no, les cierran. Pero todo este proceso ha sido una persecución incluso para las aquellas organizaciones que también están calladas y para todas aquellas para la misma cooperación. Hay muchas personas que ellos dicen, pero es que nosotros trabajamos con, por ejemplo, un comedor infantil. Si nosotros no hacemos y nosotros comenzamos a hablar o a reclamar, se cierra. ¿Y quién va a padecer? Van a ser pues los niños y niñas que se benefician. Por ponerles un ejemplo, es muy complicado, es muy difícil y bueno, hay que seguir presionando, hay que seguir denunciando, es lo que nosotros estamos haciendo y tener la esperanza de que las cosas van a cambiar, porque ellos no son eternos y porque están jugándosela completamente y las cosas no le van a pintar bien. Y de un momento a otro, yo estoy segura de que incluso por dentro de ellos mismos, cada vez hay más gente dentro del círculo de ellos, dentro de los mismos que están abriendo los ojos. Y en la medida en que esto pase, porque además hay una recesión económica bien grande, ellos no van a poder sostener las mentiras que están haciendo y diciendo y
se va a romper y vamos a volver otra vez a tener una Nicaragua y a reconstruirla, porque eso es para mí lo más importante, tener puesto el objetivo de que las cosas van a cambiar y que estamos del lado correcto de la historia. Y como han dicho ustedes durante todas sus exposiciones, que van a cambiar y que están cambiando, ¿no? A veces parecen cosas chiquitas, pero como resignificar un término, ¿no? Resignificar dar una palabra a una situación que está sucediendo, hacer visible el trabajo de las mujeres, hacer visible que preservar la vida no es un acto de cobardía, sino es la transformación profunda de una cultura de sacrificio y de heroísmo y de mártires, que eso es una transformación política. Eso visibilizarlo, ¿no? Es sumamente importante. Queremos cerrar este foro y les invitamos a que ya han aparecido muchísimas cosas en el chat. Las personas que quieren encender la cámara, que la encienden también y que vayamos escribiendo en el chat qué es lo que nos llevamos de ese foro. Ya mucha gente ha aparecido muchísima la palabra de agradecimiento, de esperanza, pero podemos seguir escribiendo qué me llevo de este foro, ¿verdad? Quisiera comentar un tema de esperanza. ¿Puedo? Claro. Y decirles que hoy también en el marco del Día de la Alegría se está presentando una carta con más de 400 personas de 20 países de Europa que han firmado una carta denunciando la dictadura de Ortega y Murillo, con la esperanza de que pronto se celebre un segundo Día de la Alegría. Son personas que colaboraron directamente en la revolución sandinista y se unieron para apoyarla y que hoy condenan la represión política y violencia del gobierno. La carta dice: creíamos entonces y seguimos creyendo ahora que los abusos contra los derechos humanos cometidos por gobiernos autoritarios como el actual régimen Ortega Murillo deben ser condenados y los autores de crímenes de lesa humanidad llevados ante la justicia. La carta completa y refuerza una declaración similar firmada por más de 500 activistas de Estados Unidos a principios de julio. Es decir, que eso también es súper importante, que desde la solidaridad internacional, que ha sido tan importante para Nicaragua, haya esas denuncias, ese sumarse. Entonces, hoy la han lanzado, entonces nos pidieron compartirla con ustedes. Les he puesto en el chat el enlace. Gracias. Les invitamos a escribir qué nos llevamos de este foro, también qué compromisos, qué ideas, la idea de Matria libre para vivir, que dejamos huellas donde caminarán las niñas. Me llevo la fuerza de todas y la esperanza que el cambio vendrá. Admiración y respeto por estas tres compañeras y todas las personas que resisten de diversas formas tanta crueldad. Escucharlas, ver su claridad y su firmeza alimenta mi esperanza. Recién cumplo 3 años fuera de Nicaragua. Fuerza a todas y fuerza a la compañera que lo escribió. Me quedo abonando la esperanza y la fuerza feminista colectiva, el compromiso de no callar desde diversas formas de denuncia, el sentir claro de que no estamos solas. Matria libre para vivir, juntas cambiaremos el mundo. Mucho amor y muchos apapachos a todas, abrazos feministas. Y aquí seguiremos escribiendo. Yo como que digo, fuerza feminista de todas las que estamos aquí, la solidaridad, la resistencia, juntas podemos, nos tocan, a una respondemos todas. Viva Nicaragua libre. Nos damos un abrazo por esta vía, porque es importante sentirnos el cuerpo, vernos, las que estamos fuera, las que estamos dentro. Me llevo dolor y la obligación de no difundir esa realidad. Yo también me llevo la fuerza de todas y la esperanza que el cambio vendrá. Desde la Red Feminista por el Estado Español, les queremos agradecer a las compañeras por estar con nosotras. Queremos decirles darles esperanzas a nuestro país, que volverá la alegría, Nicaragua resiste, volveremos a sonreír, volveremos a gritar, volveremos a abrazarnos, volveremos por las madres de abril,
volveremos por los asesinados, volveremos por nuestras muertas, por la lucha, por la justicia, volveremos por Nicaragua, por la construcción de un país mejor, porque no lo podemos dejar a manos de este criminal, por la reconstrucción de nuestro país y porque esa memoria histórica se debe de construir desde la verdad. Por esa reconstrucción y por esa fuerza colectiva es que nosotras estamos aquí. Y porque pedimos justicia por todas esas madres de abril y por todos esos asesinados, por eso estamos aquí. Y por la libertad de las presas políticas, y las quiero mencionar. Libertad para María Esperanza Sánchez. Libertad. Libertad para Carla Escobar. Libertad. Libertad. Libertad para Julia Hernández. Libertad. Libertad para Suyén Barahona. Libertad. 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 Libertad para Tamara Dávila. Libertad. 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 Libertad para Ana María Vigil. Ana Margarita. Libertad. Libertad. Libertad para Violeta Granera. Libertad. 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 Libertad para Cristiana Chamorro. Libertad. 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 Libertad para María Fernanda. Libertad. 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 Y libertad para Dora María Telles. Libertad. Libertad. Libertad para nuestras compañeras presas políticas y por esta construcción de país desde la verdad. Libertad. Libertad. Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir.